Listo. Empiezo ya. Listo. Ok. Buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo 6 de Cultura del Emprendimiento 2. Nuestro grupo está conformado por María Camila Plata, Carlos Esteban Perilla y Paula Andrés Lozada, y la persona que les habla, Paula Alejandra Pérez Ramírez. ¿Puede pasar a la siguiente, por favor? Como nuestra primera actividad del módulo, nuestra pregunta es: ¿cómo podemos construir mejores oportunidades de empleo para los jóvenes en todo el mundo? Para construir mejores oportunidades laborales para los jóvenes, es de vital importancia entender la condición actual. Según el informe de la OIT, en el 2020 el trabajo informal de los jóvenes fue del 62,4%. Los NEENs, que son aquellos que no están consiguiendo experiencia en el mercado laboral ni recibiendo ingresos por su trabajo o capacitación, es del 22%, y sobre el 16% de los jóvenes tienen un trabajo formal. Ok, entonces seguimos con un poco de la historia del desempleo. Entonces vemos que en la Edad Media el problema del desempleo, como se entiende hoy en día, aún no existía. Eran desocupados. No obstante, en aquel tiempo a la persona que no trabajaba se le tenía por holgazana o vagabunda. Y el profesor John Barnett explica que hasta el siglo XIX, muchos analistas ingleses identificaron a los desempleados principalmente como los inadaptados o trotamundos que dormían a la intemperie o deambulaban por las noches en las calles. Em, el descubrimiento del desempleo tuvo lugar a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Se formaron comisiones gubernamentales especiales para estudiarlo y resolverlo, como la Comisión Selecta de la Cámara de los Comunes Británica para tratar la consternación por falta de empleo. Esto sucedió en 1985. Como ellos le decían, que el desempleo se había convertido en una epidemia. La conciencia de este problema aumentó drásticamente, sobre todo en la Primera Guerra Mundial. Esta contienda había eliminado el desempleo, pero a principios de los años 20 el mundo occidental experimentó una recesión tras otra, lo que culminó en la Gran Depresión, que desde 1929 zarandeó las economías industrializadas del mundo entero, pues dejando sí, a mucha gente desempleada. Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1945, muchos países tuvieron un nuevo auge económico y el desempleo disminuyó ostensiblemente. En 1970 sucedió la crisis petrolera de los años 70, entonces pues esto obviamente dejó desempleados a muchos, y aquí nos dicen que es permisible decir que el origen del problema actual Para ver el mapa de los actores, primero tenemos que tener las oportunidades laborales. En el segundo círculo vemos la necesidad de la oferta laboral del sector público y privado. Teniendo en cuenta que el alto número de las ninis que no cuentan con empleo o capacitación, es necesario reforzar la formación para de esta manera mejorar las oportunidades laborales.
Es necesario que los gobiernos fijen políticas públicas que permitan asegurar incentivos para la generación de empleo en jóvenes y hacer un uso adecuado de las bolsas de empleo y las reclutadoras para que éstas den garantías a los jóvenes. Los colegios tienen una importancia porque desde niños se debe inculcar la ética laboral y la necesidad de capacitación, y el sector financiero debe generar y garantizar oportunidades financieras para posibles emprendedores. Bueno, en cuanto a las tendencias, el desempleo juvenil es una problemática que enfrenta el país desde hace ya mucho tiempo. Es uno de los factores que más preocupa a los estudiantes que están cerca de graduarse. La tasa de desempleo en jóvenes entre los 14 y 28 años, según el DANE, es del 22,8%. Según esta tasa, en Colombia actualmente hay 1,4 millones de jóvenes desempleados. Algunas de las problemáticas que más azotan a los jóvenes actualmente son que la profesión no asegura la vinculación laboral, que las empresas piden demasiada experiencia laboral y la falta de oportunidades laborales y la informalidad laboral. Eh, en cuanto a la informalidad laboral, 8 de cada 10 jóvenes trabajan bajo la informalidad porque no encuentran otras alternativas. Bajo esta modalidad, los jóvenes no cuentan con un trabajo digno y no tienen acceso a la salud, a la pensión, a las cesantías, bueno, a todo lo que em, está estipulado por la ley. En cuanto a la experiencia laboral, la mayoría de las empresas actualmente exigen experiencia laboral del 72, exigen experiencia laboral. El 72% de las empresas solicitan mínimo 3 años de experiencia y el 28% restante te ofrece un cargo menor que se adecue según la experiencia de cada aspirante. Estos son algunos de los factores que afectan a la población juvenil y por este motivo queremos crear alternativas y encontrar soluciones eficaces que favorezcan tanto a las empresas como a los jóvenes. Ok, ahora con el PESTEL tenemos primero que todo pues la manifestación política en la que tenemos que tener pues muy en cuenta que en Colombia, como bien sabemos, las condiciones mínimas para conseguir un trabajo, hablando de los recién egresados, debe ser 10 años de experiencia como mínimo, ¿no? Ahora bien, el gobierno no se ha manifestado de ninguna forma posible para evitar el crecimiento del desempleo en los jóvenes y por esta razón ya expuesta, un ejemplo de esto pues serían las medidas a tomar ya sean pequeñas pero generadoras de cambio, ¿no? Entonces, en el decreto 2365 del 2019, que reglamenta la contratación de jóvenes en el sector público entre 18 y 28 años que no acrediten experiencia laboral, eh, pues quizás nos da un leve indicio o quizás una luz dentro de lo que se genera el desempleo y sobre todo en los jóvenes. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta que sin estas ayudas que debería prestar el gobierno, solo tenemos a jóvenes a la deriva que tienen que emplearse en diversos oficios ajenos a su formación profesional, mal remunerados y frustrados por no poder ejercer la vocación por la cual se formaron, ¿no? Y 1 de cada 2 desempleados en Colombia es joven y 9 de cada 10 vacantes requiere experiencia laboral. En la manifestación económica, tenemos pues que en este aspecto tenemos de crecimiento en el flujo de dinero constante debido al alto nivel de desempleo formal y el alto nivel de empleo informal, en el que los recién egresados terminan siendo el eje, por lo que realmente genera el desempleo en la economía es menos calidad de vida, al tener menos bienes, pues son menos las necesidades que el individuo puede satisfacer, migración y desintegración, desintegración familiar. En numerosas ocasiones el proveedor pues debe buscar otro destino para garantizar el bien económico de la familia. Debido a lo dicho anteriormente, se debe buscar pues apoyar a la comunidad juvenil que está dispuesta a crecer, trabajar y aportar a la economía del país. En el aspecto sociocultural, en Colombia hay algo que pondera más que la razón tangible por la que los jóvenes no podemos acceder a trabajos de calidad, ¿no? Y son los paradigmas que se han ido creando en la sociedad y han ido ingresando en nuestra cultura a tal punto que muchos deciden abandonar la incursión en sus estudios mucho antes de comenzarlo. Entonces, por este simple hecho, debemos de tener en mente o ellos tienen realmente en mente que su esfuerzo será inútil, ¿no? Entonces, esto también nos lleva a crear brechas más anchas entre la sociedad por el poder adquisitivo que tienen unas y otras, que se ve reflejado no solo en esta parte, sino en el empleo formal e informal, y en los que, pues, los más perjudicados son los jóvenes. En el aspecto tecnológico,
encontramos la falta de recursos tecnológicos que tiene el gobierno, como se ve reflejado en el seguimiento que debería tener un joven recién egresado para la obtención de un trabajo formal, el cual tenga valor sobre lo estudiado o esté cerca de ello. También muchas veces no existe capacitación o enseñanza adecuada para que ellos puedan crecer mucho más profesionalmente. Pero todo esto es el resultado de todo un complemento de decretos mal planteados y de rechazo constante a la globalización, que no solo trae consigo una unión comercial y cultural, sino tecnológica e innovadora, la cual no manejamos ni en un 10%. Por último, en el aspecto ambiental, tenemos que este sector, ¿no? Eh, maneja más que todo una importancia en manifestación ambiental y sostenible, en la búsqueda de trabajo para los jóvenes y sobre todo en sus proyectos. Incluso muchas empresas hoy en día no, pues no se preocupan, no les interesa realmente nada, no les interesa aportar nada a la creación del trabajo proambiental y ecológico, el cual no solo ayuda a un país o sector, sino pues al mundo entero, pero a pesar de eso que negocios verdes emplean más de 20.000 personas en Colombia. Actualmente hay 1.414 negocios verdes verificados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que aporta la cifra de empleabilidad en el país. Esto quiere decir que de una u otra forma se está viendo un crecimiento en la sociedad empresarial para dar el trabajo sostenible ambientalmente. Ok, tenemos entonces la formulación de la pregunta reto, la cual es cómo podemos canalizar mayor oportunidad laboral los jóvenes para un crecimiento progresivo en nuestro país. Bueno, eso sería todo por nuestra presentación. Muchas gracias.